Buenos días a todas y todos. Agradezco a la Universidad Mesoamericana y a la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico por el espacio que nos brindan para poder participar en este cuarto Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico. Soy la doctora Ivonne Maya Espinosa, estoy adscrita a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y en esta ocasión les voy a compartir la ponencia Metodología para evaluar la calidad de las elecciones como herramienta de pensamiento crítico. Bien, vamos a ver esta metodología para evaluar la calidad de las elecciones como herramienta de pensamiento crítico se basa en dos aspectos que les voy a comentar el día de hoy. Primero, en revisar cómo se ha evaluado la calidad de las elecciones y cómo poder evaluar integralmente la calidad de las elecciones. Tenemos objetivos particulares como identificar las propuestas metodológicas que se han realizado para evaluar la calidad de las elecciones. Identifiqué hasta el momento 42 propuestas. Después de tomando como base los resultados y la discusión, bueno, pues se hizo la clasificación de las propuestas para determinar cuáles serán las propuestas más completas y poder utilizarlas de acuerdo con el tipo de elección que vamos a estudiar. En este caso, el esquema que tenemos para nuestra ponencia del día de hoy es revisar la introducción y el marco teórico. Con punto 2, las metodologías que evalúan la calidad de las elecciones. Les decía que seleccioné 42, que pueden verlas en el extenso del artículo que se va a publicar posteriormente dentro de la memoria del Congreso. Tenemos también la clasificación de las metodologías, les decía, de acuerdo con los resultados y la discusión y conclusiones, bueno, y el apartado de bibliografía. En el caso de cómo evaluar integralmente la calidad de las elecciones, tenemos como objetivos particulares conocer qué actores, quiénes están estudiando las metodologías para evaluar esta calidad de las elecciones, identificar cuáles son las variables que se han estudiado y determinar qué propuestas seleccionar para realizar un análisis o un estudio de la calidad de las elecciones, dependiendo del tipo de elección que se va a estudiar. Si son elecciones transnacionales o si son nacionales o si son subnacionales, vamos a poder observar cuáles son las más adecuadas para el estudio que vayamos a hacer o hacer adaptaciones o mezcla, tomar de una metodología y de otra para poder crear una propia o simplemente tomar alguna, pero enfocarla al caso de estudio que estamos analizando. Esto para fomentar el pensamiento crítico, decíamos, para tener argumentos para poder evaluar la calidad de las elecciones. En cuanto a la introducción y el marco teórico, vamos a ver que Dahl define a la democracia como el sistema político entre cuyas características se cuenta con su disposición a satisfacer entera o casi enteramente a todos sus ciudadanos, sin importar si ese sistema existe actualmente, ha existido alguna vez en la historia o si puede darse en el futuro. Esto lo señala Dahl en 1989. Al final está la bibliografía y nos pone que la democracia puede ser ideal, que es la democracia perfecta, la cual es una utopía, hasta el momento no existe, pero es a la que aspiramos, y que es diferente a la poliarquía, que era la democracia real, la democracia que existe, pero que es imperfecta y que quiere ser una democracia ideal. Es la aspiración que se tiene. Vamos a ver ahora, de acuerdo con Lizcano 2013, la democracia real o poliarquía nos dice que tiene 3 requisitos mínimos. Nos señala que la tolerancia ante la oposición es uno de estos requisitos. El disenso se puede expresar libremente
nos habla también de que las autoridades principales acceden al poder a través de elecciones limpias y competidas, debe haber este equilibrio de que haya elecciones limpias y competidas, refiriéndose a que no sean fraudulentas. Y 3, el poder ejecutivo es limitado por los poderes legislativo y judicial, es decir, existe un equilibrio de poderes. Entonces, nos habla de estos 3 aspectos: tolerancia ante la oposición, elecciones limpias y equitativamente competidas y equilibrio de poderes. La calidad de la democracia la debemos ver como el conjunto de condiciones mínimas en presencia de las cuales es posible evaluar qué tan buena es una democracia en los hechos. Decíamos, no podemos evaluar calidad de la democracia donde no existe democracia, ¿verdad? Donde hay un autoritarismo. Entonces, esta calidad de la democracia solamente es posible estudiarla en regímenes que sean democráticos. Para este trabajo se tomaron como condiciones mínimas para evaluar una democracia real o poliarquía los 3 requisitos señalados por Lizcano 2013, que son tolerancia ante la oposición, elecciones limpias y equitativamente competidas y equilibrio de poderes. Estas son las reglas o condiciones mínimas para evaluar una democracia real. Decimos, no una democracia ideal, porque esa es a la que aspiramos, ¿verdad? Lo que quisiéramos que fuera en la realidad, pero la realidad no es así. Entonces, por eso es que evaluamos qué tanto nos falta para aspirar a llegar a una democracia plena o ideal, ¿verdad? Y vamos tratando de avanzar. Para que las elecciones sean de calidad, deben cumplir con 2 características, decíamos, ser limpias y ser equitativamente competidas. ¿Cómo es que van a ser limpias? Bueno, pues teniendo un padrón electoral confiable, teniendo credencialización, autoridades electorales imparciales, vigilancia del proceso, información oportuna sobre el resultado de la elección, un órgano calificador que además sea imparcial, y tipificación y penalización de los delitos electorales. Esto nos lo señala Crespo 2001 y Birch 2008 ha detectado en elecciones equitativamente competidas, pues malas prácticas que propician la inclinación de la cancha del juego electoral, como puede ser la manipulación de la normativa electoral y la manipulación de la decisión de voto de los electores. De ahí la importancia de que las elecciones sean equitativamente competidas. En cuanto al pensamiento crítico, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación toma como base lo que señala la Secretaría de Educación en cuanto a la nueva escuela mexicana y nos señala que el pensamiento crítico existe antes que el diseño de cualquier política educativa, ya que es una facultad inherente a los seres humanos, a sus capacidades de razonamiento, de transformar las condiciones en las que viven y de construir relaciones sociales. La nueva escuela mexicana pretende que las y los estudiantes lleven a la práctica la capacidad de búsqueda, selección, organización y presentación de distintos tipos de información que les facilite hacer esta relación de conceptos, establecer o identificar los principios y criterios y poder con toda esta información formular argumentos y explicaciones, tanto para asuntos académicos como de su vida cotidiana. Es así que la presente investigación, bueno, pues aporta al estudio y a la investigación de la calidad de las elecciones, presentando diversas metodologías, en este caso 42, que ayudan a la búsqueda, selección, organización y presentación de distintos tipos de información en la materia, así como a relacionar conceptos, establecer principios, criterios, y esto nos va a permitir formular argumentos y explicaciones que proporcionen un análisis del grado de democracia de las elecciones. Decimos, no todas las elecciones son igual de democráticas, ¿verdad? Aún en regímenes democráticos. Hay variación, ¿verdad? Entre países. Entonces, esto nos permite poder hacer este análisis tomando como base a las metodologías aquí presentadas, las cuales se pueden adaptar a los casos concretos. Bueno, se hizo el estudio de las metodologías,
vimos quiénes fueron los investigadores responsables, predomina el trabajo colectivo en el 64% de ellas y en el 36% de ellas el trabajo individual. En cuanto a los organismos responsables, vemos que las universidades o centros de investigación tienen el 60%, los organismos no gubernamentales el 12%, los organismos gubernamentales 26%, empresas privadas 2% y los países de origen, bueno, pues Estados Unidos 26%, tenemos Reino Unido 10%, México 29%, Costa Rica 7%, España 7% y otro 10%. También se hizo la clasificación de acuerdo con los resultados y con la discusión. La mayoría de los resultados y de las elecciones estudiadas eran supranacionales, 69%, que es decir, que no solamente se basaban en la nación, sino en muchos otros países del mundo. Las nacionales el 14% y subnacionales las que se refieren a partes más pequeñas como los cantones o los municipios en el caso de México y cantones en el caso de Costa Rica, 17%. Ámbito temporal de aplicación, medianamente completo, el 43%, de poca amplitud, 48% y amplio, 10%. Número de elecciones estudiadas, las grandes bases de datos solo ocupan el 12%, pequeñas bases de datos 17% y los estudios de caso es lo que ocupa más, el 71%. Entonces, de estas conclusiones llegamos a lo siguiente. Para que un régimen político sea considerado democrático, es fundamental que cuente con elecciones limpias y equitativas y equitativamente competidas, ¿verdad? Donde exista también un equilibrio de poderes. Sin embargo, no todas las elecciones celebradas en países democráticos, decíamos, tienen el mismo grado de limpieza y equidad, el mismo grado de democracia o el mismo grado de democraticidad. Por ello, es necesario evaluar con ayuda de las metodologías qué tan limpio o tan equitativo o tan equilibrado está un proceso electoral en los hechos, ¿verdad? En la realidad, no en lo ideal, lo cual nos permite desarrollar el pensamiento crítico y dar argumentos más claros al respecto, ¿verdad? Tomando como base los estudios que han hecho otros autores, otros centros de investigación, otros organismos. Las tres propuestas que tienen el análisis más amplio, tenemos Polity 4, hecho por Marshall en 2014, KED por Keeley 2010, City de Cingranelli y Richards 2011. Vemos que tienen la primera 16,727 elecciones estudiadas, la segunda 1,206 elecciones, la tercera 1,114 elecciones. O sea, tiene mucho para comparar. En cuanto a países, la primera 167 países, la segunda 172 países, la tercera 202 países. Y el periodo de estudio es muy amplio, en la primera 213 años, en la segunda 27 años y en la tercera 30 años. Entonces, podemos tomar como referencia estas metodologías que propongo aquí para poder realizar el estudio de la calidad de las elecciones. Sin embargo, los invito a revisar el artículo en extenso. Ahí viene una tabla con diferentes metodologías que les pueden ayudar para realizar sus investigaciones y sus estudios de caso y poder así, bueno, pues desarrollar el pensamiento crítico teniendo objetivos y argumentos más claros. Les agradezco mucho su atención. Hasta luego. Gracias.